23 de abril, Día del Libro. Elogio en lectura fácil. Para comerte mejor. Un texto de Nicanor Gil González. Yo nací en la calle Pasión, en la calle más bonita de Puebla Alta. Es una calle donde las puertas de las casas están abiertas. Los balcones tienen flores de muchos colores y hay una fuente de agua muy transparente. Esa calle estaba llena de personas, olores, luces, música y de muchas historias para contar. Cuando yo nací, mi madre ya era viuda. Nací una tarde de diciembre. Nací a una hora que podía ser de día o de noche, cuando la luz va desapareciendo y las nubes cambian de color al ponerse el sol. Mi madre estuvo a punto de morir cuando yo nací. Me crió mi abuela. Ella era una mujer fuerte y con un buen corazón. Se quedó viuda muy pronto, como su hija y su madre. Ella vivió mucho tiempo, casi en la pobreza. Ella tenía el don de hacer grande lo pequeño, era muy buena cocinera y contaba muy bien las historias, como mi otra abuela y como todas las mujeres que vivían en la calle Pasión. Con todas estas mujeres me aprendí el romancero de memoria. Aprendí romances que aún cantamos en Navidad o en cualquier ocasión. Otro romancero que aprendí son La loba parda, Zagalilla, Los sacramentos. La calle Pasión era para mí como un mundo fantástico. Era un lugar donde me sentía protegido. Mis vecinos eran como mi familia y su casa era mi casa, era mi calle, mi lugar. En la plaza de la calle, cerca del hospital, hay un pollete muy cómodo, donde por un árbol daba la sombra. En el pollete se sentaban personas a hablar en las noches frescas de verano. También se sentaba a descansar las personas que subían la cuesta. Marionela descansaba en el pollo cada vez que volvía de la plaza al Altozano, con 2 cestos de esparto llenos. Al principio yo la miraba desde lejos, escondido en los soportales o algún portal cercano. Yo sabía que ella sabía que la espiaba. Marianela era alta, muy delgada y llevaba un sombrero gris, con un ramo pequeño de flores secas. El color de su ropa destacaba y era diferente al color de la ropa de las mujeres de la calle, de mi madre y de mi abuela. Ellas iban vestidas con ropa oscura por el luto y llevaban el pelo recogido, con un pañuelo negro. Marianela, para hablar conmigo, la primera vez me dio caramelo de las monjas. La segunda vez me hizo un juego de magia. Cuando vio que yo confiaba en ella, me preguntó: ¿quieres que te cuente el cuento de la Caperucita Roja? Yo conocía el cuento, pero le dije que sí, con la cabeza. Marianela sacó un libro pequeño y buscó las páginas. Ella tenía una voz muy bonita y cambiaba el tono según el personaje de la historia. Además, hacía gestos y utilizaba objetos para contar la historia y para llamar mi atención. Yo imaginaba a Caperucita Roja andando por los caminos y las calles conocidas. Yo escuchaba a Marianela con la boca abierta y sin pestañear, cuando me contaba el momento en el que Caperucita, con su voz dulce, le pregunta al lobo disfrazado de la abuelita por sus dientes grandes. Marianela cogió aire y se quedó en silencio un buen rato. De repente, con su mano izquierda, cogió su dentadura postiza y gritó con una voz fuerte: «Para comerte mejor, para comerte mejor». Yo me asusté y corrí a buscar la protección de alguno de mis vecinos. En ese momento mis vecinos eran para mí como personas gigantes, inmortales, con un buen corazón. Mi vecino Alfonso me cogió entre sus brazos fuertes y le gritó a Marianela: «Por Dios, Marianela, no asustes al chiquillo». Me asusté mucho en mi primer encuentro con Marianela y con la literatura,
pero todos los días esperaba con ganas encontrarme otra vez con ella. Ella llegaba, tomaba aire, abría el libro pequeño y empezaba a leerme un cuento, un poema o un romance. Ella siempre se despedía de mí como Sherezade, con esta frase: y esto no es nada comparado con lo que te contaré el próximo día si estoy viva y si el rey me mantiene a su lado. Y mientras ella se iba por la calle Santos, yo tenía muchas ganas de vivir, y en ese mundo lejano y fantástico que ella me contaba. Yo imaginaba que la calle Pasión era la isla de Montparnasse, y que en esa isla me encontraba con Sandokan. Sandokan es el protagonista de las novelas escritas por Emilio Salgari. Yo sacaba mi espada y peleaba con los ingleses, hasta conseguir la perla de Labuan. La perla de Labuan es el adjetivo con el que se nombra a la novia de Sandokan en las novelas. Marianela solo me dejó ver el libro una vez. Me lo enseñó para ver una lámina. Ella me preguntó: ¿qué es? Yo le dije: un sombrero como el tuyo. Mientras pasaba de página y me enseñaba otra lámina, me dijo: no, mira bien. Yo le respondí: eso es trampa. Ella me dijo: no, es un trampapatojo. La vida está llena de trampatojos. Con los libros aprenderá que las cosas importantes no se ven con los ojos. Igual que ahora parece que ves un sombrero, pero realmente es una boa comiéndose a un elefante. Durante mucho tiempo, cuando veía a algunas personas con sombrero, me imaginaba que había una boa dentro y que en cualquier momento la boa podía comerse su cerebro. Un día le pregunté a Marianela: ¿cómo puede caber tantos cuentos en un libro tan pequeño? Ella guardó el libro y me dijo: cuando sepas leer, lo entenderás. Cuando aprendí a leer, me di cuenta que Marianela no sabía leer. Me di cuenta que se había aprendido de memoria los romances, los cuentos de las mil y una noches, algunas partes del Principito y los poemas de Antonio Machado. Todo esto lo había memorizado escuchando a un maestro con el que salió y muy feliz. En la calle Pasión había muchos niños, eran mis amigos. Con ellos empecé a descubrir los secretos de la vida, los nombres de los pájaros o de los territorios. Con ellos jugaba a la peonza o a las bolindres entre juegos. Con ellos también cambiaba gusanos de seda o tebeos. Algunos tebeos que cambiaban con ellos eran del Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón, Zipizape y Rompetechos. Mis primeras lecturas, con las que disfruté muchísimo, fueron estos tebeos y un libro llamado Yo soy extremeño. Tuve maestros buenos y malos, de algunos no me quiero ni acordar, de otros sí, y siempre le daré las gracias. En primero de parvulitos recuerdo las tardes lluviosas con doña Petra. Escuchábamos cuentos en un tocadiscos. También recuerdo las lecturas de doña Pupe. En tercero, nos leía un libro llamado Corazón. Este libro lo escribió el italiano Edmundo D'Amicis. En cuarto, cada mes, doña Deme hacía concursos, donde nosotros escribíamos textos. Ese año gané mi primer concurso de literatura. Mi premio fue un libro llamado El viejo y el mar. Había una dedicatoria que decía: sé tenaz como el viejo y lucha por conseguir tus sueños. Mi madre se hizo socia del Círculo de Lectores. El Círculo de Lectores era un club de lectura que se creó en el año 1962 y empezaron a llegar a mi casa muchos libros. Mi madre, por miedo a equivocarse y comprar algún libro peligroso, pidió consejo a Juan de Dios. Juan de Dios era un primo lejano y vecino que leía mucho. Los primeros libros fueron La isla del tesoro y Miguel Strogoff. Juan de Dios me enseñó todo lo que sé de química orgánica y a jugar al ajedrez en un tablero muy bonito. Él fue la única persona que leyó unos poemas que escribí por un amor de verano. A Juan de Dios no le sentaba bien el calor de julio y le ingresaban en Cienpozuelos. Él siempre volvía muy triste, andando por la calle Virgen. Cuando dejaba la medicación, volvía a ser él. La última vez que lo vi fue unos días antes de irme al internado. Juan de Dios me regaló el libro llamado El Camino, y esa fue la primera vez que me fui de la calle Pasión. En el internado, Simón Viola fue mi primer profesor de literatura. Fue una suerte. Gracias a él conocí a escritores como Poe, Hermann Hesse y Dostoyevsky. Por eso con mis ahorros me compré estos libros, Narraciones extraordinarias y El lobo estepario. Volví a mi calle en otoño, solo había pasado una estación del año y yo había cambiado. Cuando pisé las piedras de la calle Pasión, sentí que todo era más pequeño, como si las casas y mis vecinos se hubiesen hecho más pequeños. Por mi cumpleaños, mi madre me regaló el libro llamado Crimen y Castigo. En esa época yo no me cansaba de leer, quería descubrir cosas, no me sorprendía por nada. Hay libros que cuando los terminas de leer hacen que seas otra persona. Ese verano me leí estos 3 libros y por este orden: Pedro Páramo, A Sangre Fría, 100 años de soledad.
y cuando terminaron mis vacaciones tenía una gran necesidad de escribir, de contar mis propias historias, de ser escritor. Compartí piso en Madrid con un chico que robaba libros y creaba palíndromos. Era muy inteligente, pero estaba triste. Jugábamos al ajedrez las pocas veces que coincidíamos en el piso. Él tenía una cazadora vaquera con 2 forros y unos pantalones, con muchos bolsillos, que no se veían. Sus lugares preferidos para robar libros eran la calle Claudio de Moyano y El Rastro. Algunas veces también robaba libros en los grandes almacenes y se saltaba los sistemas de seguridad. Cuando llegaba a casa con todos los libros, rellenaba una ficha con los datos de cada uno y los marcaba con un sello que cogió de un banco para asegurarse y quedar la marca de que eran de su propiedad. Un día me invitó a que me fuera del piso. Me dijo que yo le caía bien, pero necesitaba mi habitación para hacer más grande su biblioteca. Antes de irme me regaló una mochila con libros. Uno de los libros era El Camino, del escritor llamado Kerouac, y así fue como conocí a la generación Beat. La generación Beat fue un grupo de escritores de Estados Unidos de los años 50. Escribieron sobre temas como el uso de las drogas o la libertad sexual, entre otros. En resumen, estas son algunas de las situaciones que me han formado como lector y como la persona que hoy soy. Yo leo y escribo para vivir más y mejor. Antes buscaba respuestas en los libros. Ahora busco libros que me hagan pensar en preguntas, que me pongan nervioso o que me hagan dudar. Los libros hacen que no te conformes con nada o que seas una persona rebelde. Los libros te ayudan a tener opiniones o a diferenciar. En resumen, los libros te enseñan a pensar y a ser libre. Las personas que se oponen a los libros son aquellas que no tienen dudas, que creen que lo que dicen o piensan es la verdad absoluta y que se niegan a las diferencias en las culturas, creencias o pensamientos. A lo largo de la historia, estas personas quemaban los libros porque pensaban que eran peligrosos. Cada vez que puedo vuelvo a mi calle, a la calle Pasión, al paraíso perdido de mi infancia. Quiero encontrarme con todas aquellas personas que ya no están. A veces creo que escucho a Marianela decir, para comerte mejor, para comerte mejor. Me encantaría volver a escuchar un cuento suyo. Las buenas cosas de la vida son leer un libro en el balcón de la casa donde naciste, al calor del sol de invierno, mientras una vecina canta una copla de tu infancia. 23 de abril, Día del Libro, una iniciativa de la Biblioteca Pública Eugenio Frutos, Concejalía de Cultura y Radio Guareña.